Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquellos días, María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de Judea, y entrando en la casa de Zacarías, saludó a Isabel. En cuanto ésta oyó el saludo de María, la criatura saltó en su seno. Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo, y levantando la voz, exclamó: Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Dichosa tú que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor. Palabra del Señor. Bendita tú entre las mujeres. La presencia misteriosa y eficaz del Verbo en el seno de la Virgen María reaviva de inmediato su caridad hacia el prójimo y la empuja a emprender el largo y fatigoso viaje a las montañas de Hebrón, a fin de ponerse durante 3 meses al servicio de su prima Isabel. En este denso relato aparecen lo mismo la alegría de Isabel al encontrarse con María, la nueva y verdadera arca de la alianza, que la acción santificadora del Espíritu Santo que actúa sobre Juan cuando él se encontraba todavía en el seno materno. Una promesa como esta no es fácil de creer. Por eso su prima Isabel le dice: Dios te ha bendecido más que a todas las mujeres, y ha bendecido a tu hijo. ¿Quién soy yo para que venga a visitarme la madre de mi Señor? Pues tan pronto como oí tu saludo, mi hijo se estremeció de alegría en mi vientre. Dichosa tú por haber creído que han de cumplirse las cosas que el Señor te ha dicho. Pidamos para que en este tiempo de Adviento crezca en nosotros esa esperanza en que las promesas del Señor se cumplirán, que el Señor no permita que nos contagiemos de la desconfianza que pulula por todas partes. Las promesas que hemos escuchado en este tiempo son incontables. La pregunta es si las hemos escuchado como promesas políticas que nos entusiasman o como promesas del Señor que siempre cumple su palabra, porque nos puede pasar lo que le pasó al sacerdote de la historia, que se queda sin escuchar. Por ejemplo, aquel sacerdote Zacarías, que escuchando la promesa del ángel que viene de Dios, la puso en duda. Por ello, de la mano de la palabra de Dios salen a nuestro encuentro algunos personajes claves en la historia de la salvación, una historia en la que se pone de manifiesto cómo Dios cuenta siempre con los más pequeños y humildes para hacerse presente a la humanidad. También tenemos que hacernos conscientes del papel relevante que ocupa la figura de la mujer en los planes de Dios. De un lado aparece Isabel, mujer de Zacarías, ella estéril y de edad avanzada; de otro, María, joven y virgen. De ambas el Evangelio nos narra una experiencia extraordinaria. Van a ser madres. Tanto en María como en Isabel se da una intervención especial de Dios, un Dios para quien no hay nada imposible y que cumple todas sus promesas. Para María la fe se traduce en disponibilidad. Ella experimenta que en sus entrañas se hace realidad el milagro de la vida y se pone en camino. Su propósito, tremendamente humano, es ayudar a su prima Isabel ante el inminente nacimiento de su hijo, al que pondrán por nombre Juan. Para Isabel la fe se traduce en capacidad de acogida agradecida. Le sorprende y agrada la presencia de María. La proclama dichosa por haber creído a Dios y reconoce la grandeza de María por ser la madre de su Señor. Las dos mujeres son conscientes de la acción del Espíritu Santo en lo más íntimo de sus entrañas. El encuentro les produce una profunda alegría que se explica no solo por el cariño que provocan los lazos de la carne y de la sangre, sino por la experiencia compartida de la fe. El Espíritu les une en una especial complicidad que se pone de manifiesto en los saltos de alegría del hijo de Isabel en su vientre, al experimentar la cercanía del Emmanuel,
del Dios con nosotros. El Espíritu es el motor del gozo y la esperanza de estas dos mujeres protagonistas indiscutibles de la historia de la salvación que se pone de manifiesto en este texto del Evangelio de Lucas. Al saludo de María, Isabel responde con una doble bendición, la primera sobre María, la elegida de Dios para ser madre del Salvador, la segunda sobre el fruto de su vientre, Jesús, en quien se cumplen todas las promesas. El pastor que trae la paz. Son mujeres en estado de buena esperanza. Esperan un hijo cada una de ellas. Se unen en las dos la alegría, la acción de gracias, la bendición y la esperanza. Para nosotros, los creyentes, también la fe, acogida con un corazón agradecido como un gran don de Dios, tiene que traducirse siguiendo el ejemplo de María, en capacidad de salir al encuentro del otro en actitud de servicio. El tiempo de Adviento. En este tiempo de Adviento, los cristianos estamos llamados a vivir la alegría y la acción de gracias ante un Dios que, en el misterio de la encarnación, hace realidad el cumplimiento de sus promesas. Cada uno de nosotros está invitado a vivir en estado de buena esperanza y a dar a luz a Jesucristo, haciéndole presente en nuestro mundo de hoy con nuestra forma de ser y de actuar. Vemos a María ensalzada por su fe, porque ha creído el misterio escondido de Dios, porque está dispuesta a prestar su vida entera para que los hombres no se pierdan, porque puede traer en su seno a aquel que salvará a los hombres de sus pecados. Este acontecimiento histórico y teológico es tan extraordinario para María como para nosotros, y tan necesario para unos y para otros como la misma esperanza que ponemos en nuestras manos y en nuestras fuerzas. Eso es lo que se nos pide, que esa esperanza humana la depositemos en Jesús. Pero es verdad que leído en profundidad este relato tiene como centro a María, aunque sea por lo que Dios ha hecho en ella. Dios puede hacer muchas cosas, pero los hombres pueden pasar de esas acciones y presencias de Dios. El relato, sin embargo, quiere mostrarnos el ejemplo de esta muchacha que con todo lo que se le ha pedido pone su confianza en Dios. Por el término que usa Lucas en boca de Isabel, la que ha creído, significa precisamente eso, una confianza absoluta en Dios. Si no es así, la salvación de Dios puede pasar a nuestro lado sin darnos cuenta de ello. María y Dios, o Dios y María, son la esencia de este relato, aunque la centralidad es Jesucristo, el Dios el Emmanuel, el Dios con nosotros. No es que carezca de su dimensión cristológica, pero todavía no es el momento para Lucas de conceder el protagonismo necesario a su Hijo Jesús. Asimismo, el salto en el vientre de Juan también es primeramente por la confianza de María en Dios. Estamos llamados al final del Adviento porque estamos llamados a creer, a esperar. Estamos a la puerta de la Navidad y esa puerta la abre la figura estelar del Adviento, María. Ella se entrega al misterio de Dios para que ese misterio sea humano, accesible, sin dejar de ser divino y de ser misterio. Y por eso María es el símbolo de una alegría recóndita. En la Anunciación, acontecimiento que el Evangelio de hoy presupone, encontramos la hora estelar de la historia de la humanidad, pero es una hora estelar que acontece en el misterio silencioso de Nazaret, la ciudad que nunca había aparecido en toda la historia de Israel. Es en ese momento cuando se conoce por primera vez que existe esa ciudad y allí hay una mujer llamada María, donde se llega a Dios de puntillas para encarnarse, para hacerse hombre como nosotros, para ser no solamente el Hijo eterno del Padre, sino Hijo de María y hermano de todos nosotros. Ahora nos preguntamos, ¿es la fe el mejor regalo y tesoro de mi vida? ¿La acojo con un corazón agradecido a Dios? ¿Soy una persona capaz de ser sensible a las necesidades de los otros?
Fomento en mi vida la actitud de servicio. Salgo de mí mismo, de mis cosas y de mis seguridades para encontrarme con los demás. Soy una persona abierta al Espíritu y en estado de constante, de buena esperanza. En medio de las dificultades de nuestro mundo de hoy, creo que Jesús sigue siendo buena noticia y fuente de vida y alegría. Pero es importante retomar lo que nos dice el Cantar de los Cantares en la primera lectura, que es un poema que exalta el amor entre esposo y esposa. El texto que hoy nos presenta la liturgia describe la vuelta del esposo a casa y la alegría de la esposa por su llegada, que ocurre en primavera, cuando todo florece. Las palabras del amado, levántate, invitan a la amada a dejar el sueño, la noche y a ser acompañada por el amado. El amor de los dos jóvenes, el amor humano, es elevado en la Biblia a símbolo de encarnación del amor de Dios a su pueblo. Este amor juvenil es el lenguaje con el que en vísperas de la Navidad se nos anuncia la buena noticia. Dios, el novio, se dispone a celebrar la fiesta una vez más. Si la humanidad y la iglesia, la novia, le acepta su amor. Y ante la Navidad que se acerca, ante el Señor que aparece a su iglesia como el esposo del Cantar de los Cantares, animados por el Espíritu, cantamos con gozo la acción de gracias del Salmo 32. Clamen justos al Señor, cántenle un cántico nuevo. La criatura saltó de alegría en mi vientre. Hemos escuchado en el Evangelio. María, que acaba de recibir del ángel la noticia de su maternidad divina, corre deprisa a casa de Isabel a ofrecerle su ayuda en la espera de su hijo. La Virgen María, llena de gracia y a la vez servicial para con los demás. Y así se produce el encuentro entre las dos mujeres sencillas que han sido alcanzadas por Dios, las dos bendecidas y colmadas de la vida que viene de Dios. María, la joven que lleva en sí al Hijo que Dios dona a la humanidad, e Isabel, anciana y estéril, que ahora conoce la dicha de un embarazo considerado imposible. Las dos se muestran totalmente disponibles a la voluntad de Dios. María lleva en su seno al Salvador y llena de su alegría a Isabel y al Hijo que salta en sus entrañas, el que será el precursor de Jesús, Juan Bautista. E Isabel, llena del Espíritu Santo, la proclama dichosa porque ha creído. Ahora nos toca a nosotros, a ejemplo de María y de su pariente Isabel, abrir el corazón a la acción gozosa y fecunda del Espíritu y responder al don de Dios. Para ello debemos tener ojos de fe y saber reconocer la presencia de Dios en las personas y los acontecimientos de la vida, como Isabel y María supieron reconocer la presencia del misterio en sus respectivas experiencias, a saber ver a Dios actuando en nuestra vida de cada día, en las personas que nos rodean. A la vez deberíamos ser en estos días portadores de esa alegría a los demás, saliendo de nosotros mismos para transmitir la experiencia de Dios en un mundo que no conoce demasiado la gratuidad del amor. Si lo hacemos así, la Navidad será una experiencia gozosa, porque Dios se ha hecho uno de nosotros dándonos a su Hijo y porque nos hemos convertido todos en hermanos e hijos del mismo Dios, del mismo Padre. Mis hermanos, que todos ustedes el Señor los bendiga y les dé la paz. In notitia veritatis proficere, pax et bonum.